Bienvenido a esta exploración en profundidad de la vida de Miguel Gallardo. Nacido el 29 de septiembre de 1950 en Granada, España, Miguel Gallardo fue una estrella brillante en el mundo del entretenimiento. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama y su fallecimiento imprevisto, la historia de su vida es un testimonio del talento, la resiliencia y la montaña rusa del éxito y las dificultades. A los 8 años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona. Terminando la adolescencia ingresó en la Universidad de Ingeniería Técnica de Villanueva y Geltrú, estudiando simultáneamente solfeo, guitarra y piano en el Conservatorio de Música de Barcelona. El joven Miguel Gallardo no era ajeno a las dificultades. Al crecer en una familia de clase trabajadora, aprendió el valor del trabajo duro y la determinación desde una edad temprana. Su pasión por las artes, particularmente la música y la ilustración, fue evidente incluso en sus años de formación. Comienza en la música en conjuntos musicales de Barcelona como los Kiffers a finales de los años 60, incluso llega a ensayar unos meses con los Sirex. Su carrera discográfica comienza en Barcelona como compositor de otros artistas, Grupo Imagen, Cinco Chicks y Los Amaya, con el gran apoyo de Tony Ronald. Como cantante, sus primeros 2 sencillos los lanzó bajo el nombre Eddie Gallardo en 1970 y 1971, respectivamente. A pesar de sus humildes comienzos, Miguel Gallardo persiguió sus aspiraciones creativas. Si bien sus compañeros se centraron en trayectorias profesionales más tradicionales, profundizó en sus intereses artísticos. Se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde estudió Bellas Artes. Su viaje por la Escuela de Arte fue nada menos que inspirador. En 1972 y 1973, lanza otros 2 sencillos más, esta vez con el nombre Miguel Gallardo, el cual utilizaría el resto de su carrera. Durante 1974 lanza primeros sencillos que destacaron en el mercado, Recordando a Glenn y Quédate, canción inspirada en el poema Farewell, de Pablo Neruda, con la que logra su primer número 1 en España, para luego lanzar en 1975 su primer álbum, titulado Autorretrato. Fue la era de la movida madrileña, un movimiento sociocultural que surgió tras el fin del franquismo. El movimiento abrió puertas a numerosos artistas, escritores y cineastas, ofreciendo una plataforma sin precedentes para la expresión creativa. Miguel Gallardo estuvo en el epicentro de esta transformación cultural, participando activamente en sus diversos emprendimientos. En 1976 lanza su primer gran éxito, Hoy tengo ganas de ti, y luego, en este mismo año, lanza su segundo álbum, 2, convirtiéndose en el primer artista español en ser distribuido por el sello EMI Arvest. A partir de este momento, se consolida en el mercado hispanoamericano. Temas como Hoy tengo ganas de ti, el cual ha alcanzado más de 2 millones en ventas, y que ha sido versionado en otras lenguas como francés, inglés, portugués, chino, finlandés, griego, fue prácticamente la carta de presentación de Miguel Gallardo en México, siendo un éxito rotundo y muy popular en las estaciones de radio. Otro ocupa mi lugar, Gorrión, ¿y tú dónde estás? Saldré a buscar el amor, entre otras canciones, ratifican su éxito. En la década de los 80, lanzó varios álbumes que alcanzaron discos de oro y platino en la mayoría de países de habla hispana. Destacan canciones como Y apago la luz, Corazón, Tu amante o Tu enemigo, Muchachita y Corazón viajero. Durante este periodo hizo continuas giras por España e Hispanoamérica, actuando en lugares tan emblemáticos como el 26 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, de Chile, en 1985, el Madison Square Garden y Radio City de Nueva York, y el Greek Theater, de Los Ángeles, California. En medio de su próspera carrera musical, Gallardo continuó abriendo camino en el ámbito de las artes visuales. Sus distintivas ilustraciones adornaron las páginas de varias publicaciones influyentes, entre ellas la icónica revista El Víbora. Sus atrevidas ilustraciones eran innegablemente atrevidas, y probaban los límites de las normas sociales y el conservadurismo cultural. El floreciente movimiento cómico español fue otra esfera que se benefició inmensamente del trabajo de cambio de paradigma de Miguel Gallardo. Su contribución histórica fue la creación del personaje icónico Macoc y la historieta se convirtió en un símbolo crítico de la cultura anárquica que se extendía por España. Sin embargo, la marea de éxito que alguna vez pareció interminable pronto disminuiría. Como a menudo resonaba en sus melodías melancólicas, Gallardo se encontró atrapado en las fauces de una grave crisis de salud mental. El torbellino de la fama o quizás la gran presión para superar sus propios triunfos estaba pasando factura a su frágil carácter emocional. A finales de 1988, lanza su álbum América, grabado en Los Ángeles. En febrero de 1990, fue nominado a los premios Grammy por América. En 1990 recibe el premio ACE, Asociación de Críticos del Espectáculo, de Nueva York, como el mejor cantante latino. El disco 1 + 1 = 3 fue lanzado al mercado a finales de 1990, fue su último álbum. A pesar de sus conflictos internos, Gallardo continuó persiguiendo sus sueños artísticos. En su punto más bajo, se recordó su amor por su oficio, y el impacto sísmico que su trabajo tuvo en los demás.
Su música e ilustraciones, honestas y a menudo crudas en sus vulnerabilidades emocionales, se convirtieron en consuelo no solo para sí mismos sino que resonaron profundamente en innumerables personas que luchaban con sus turbulencias internas. En su valiente batalla contra sus demonios internos, Gallardo se embarcó en un improbable viaje que redefiniría su expresión artística. A principios de los 90 se refugió en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas. La serena belleza de su paisaje, y la cálida hospitalidad de sus residentes le ofrecieron un respiro muy necesario. Hacia mediados de la década de 1990, crea su propia editorial y productora musical denominada Veramusic, dedicada a buscar y lanzar nuevos compositores, autores e intérpretes. En junio de 1999, recibió de Sony Ad Music Publishing un disco de diamante por las ventas del catálogo de Veramusic en sus 3 primeros años de existencia, en los cuales cuenta con canciones grabadas por artistas como Azúcar Moreno, Sergio Dalma, Los del Río, Alejandra Guzmán, Valeria Lynch, Lucero, Greta y Los Garbo, Manuel Mijares, Misiego o David Bustamante, entre otros. En julio de ese mismo año, recibió otro disco de diamante, por las ventas de las canciones escritas por Miguel Gallardo en esos años. También produjo el álbum Dando Guerra, de Los del Río. 4, Nueva Vida de Sergio Dalma, varios de Azúcar Moreno, Ángela Muro, Alfredo y Bruno, Pablo Bicho, Nanay, canciones de Ana Torroja, Ana Belén, Greta y Los Garbo, entre otros. Elvira Luz Cruz era más que un personaje cómico. Representaba un faro de esperanza, un símbolo de resiliencia. Estimulado por su espíritu vivaz, Gallardo se encontró en sí mismo luchando ferozmente con sus situaciones personales. La tira cómica era el lienzo de Megan Gallardo, que reflejaba su actitud cambiante hacia la vida, marcada por el coraje, la compasión y la convicción sencilla. El viaje de Miguel Gallardo es una narrativa de metamorfosis en curso, tanto personal como artística. Su trabajo pasó del arte pop rebelde de los años 80, marcado por las creaciones de cómics Makoki y Anarcoma, al estilo conmovedor e introspectivo de los años 90, encarnado en la serie Elvira. El impacto duradero del trabajo de Gallardo es rotundamente evidente incluso después de su prematuro fallecimiento en 2005. La serie Elvira Luz Cruz sigue siendo muy apreciada por su representación empática de personas con capacidades diferentes. Su música sigue viva, un profundo testimonio del talento artístico indómito y las verdaderas conexiones humanas. Sus creaciones cómicas, en particular Makoki y Anarcoma, han trascendido las barreras regionales y culturales, celebrando su 40º aniversario en el centro de atención mundial en 2021. A medida que profundizamos en la vida de Miguel Gallardo, el impacto de su obra es irrefutable. Su arte, tanto visual como auditivo, resuena en muchos niveles, desafía las normas sociales, ofrece consuelo a los desolados y caricaturiza sin esfuerzo la esencia de la vida misma. Por un lado, Miguel Gallardo es la encarnación de un artista extraordinario que lucha con exigencias personales y una prominencia social incesante. Por otro lado, es un faro de esperanza, irradia el poder de la creatividad frente a la adversidad y personifica el espíritu humano indomable. La vida y el legado de Miguel Gallardo se extienden mucho más allá de los elogios y las publicaciones. Su comportamiento sencillo y su profunda contribución artística han inspirado a innumerables personas, desde artistas apasionados hasta gente común que lucha contra sus demonios personales. Era la creencia de Gallardo, poderosamente reflejada en Elvira, que la verdadera belleza se funda en nuestras diferencias. Son nuestras experiencias de vida, nuestras perspectivas positivas, las que moldean y embellecen nuestras respectivas narrativas. Es esta narrativa la que nos convierte a cada uno de nosotros en un personaje extraordinario de la inigualable novela conocida como vida. Recuerda a Miguel Gallardo no por su incesante batalla con su agitación interior, sino por sus reñidos triunfos. No por la muerte de su música y arte, sino por su extraordinaria vida, su impacto incomparable. Recuérdalo no por el esplendor de sus creaciones sino por la resiliencia, la fortaleza y el extraordinario espíritu humano que las animó. Resumir a Miguel Gallardo en unas pocas meras palabras sería subestimar su legado. Tanto su espíritu exuberante como la amplitud de su contribución artística siguen siendo incomparables, quedando firmemente grabados en los anales del arte y la cultura españoles. Las dificultades reconocidas que dieron forma a su trayectoria artística fueron las experiencias universales de vida y lucha. Crecer a través de la adversidad no debilitó a Gallardo. En cambio, finalmente lo hizo más fuerte, infundiendo a su arte una vitalidad conmovedora y una humanidad cruda e inquebrantable. Fue su profunda comprensión de esta interacción entre la vida y el arte lo que subrayó sus inimitables visiones creativas. Miguel Gallardo sigue siendo insustituible, su visión artística es una constelación guía para cualquier brújula creativa. Su incesante búsqueda de arte innovador y conmovedor a pesar de la abrumadora adversidad continúa inspirando. Su espíritu efervescente e insaciable sirve para recordarnos que el arte, en esencia mismo, es un reflejo de la vida y de la condición humana. Gallardo compartió su vida, sus luchas, sus alegrías y sus esperanzas a través de su arte. Dejó un legado de resiliencia y creatividad que trasciende fronteras y divisiones culturales. Su legado consiste en celebrar el espíritu del individuo, abrazar la diversidad y ser nosotros mismos sin disculpas.
Y es precisamente este espíritu el que sigue resonando, encendiendo una chispa en los amantes del arte de todo el mundo. El extraordinario viaje de Gallardo no es solo una historia de éxito y agitaciones personales, sino una historia de transformación generacional. Trabajó incansablemente para romper con las normas sociales y las tradiciones artísticas establecidas. Su negativa a verse limitado dio paso al establecimiento de un enfoque del arte más inclusivo y de espíritu libre, dando origen a una nueva era de expresión creativa. Con el síndrome mielodisplásico, un trastorno de la médula ósea que deslumbra su salud, Miguel Gallardo libró su batalla final. El 14 de noviembre de 2005, el mundo perdió una figura imponente. Pero la vitalidad de su espíritu, y el atractivo duradero de su arte continuaron prosperando, un testimonio eterno de su extraordinario talento y su vida excepcional. En una encrucijada entre la ruptura de vulnerabilidades emocionales y la expresión artística desenfrenada, Miguel Gallardo encontró su propósito: pintar el mundo con los impecables trazos de los deseos humanos tácitos, los valores de inclusión y la cautivadora belleza del desafío implacable. Su arte se hizo eco vívidamente de su arduo viaje, inmortalizándolo como un artesano hipnótico y un ser humano verdaderamente extraordinario. La prolífica carrera de Miguel Gallardo podría haberse acortado por la cruel mano del destino, pero su influyente obra de arte continúa inspirando, cruzando fronteras generacionales y trascendiendo fronteras geopolíticas. Su legado sirve como un conmovedor recordatorio del poder transformador del arte, encendiendo chispas de creatividad en medio de la adversidad.